existe la creencia que el FRL va a detener la humedad. La gente compra a no especialistas. Por ejemplo, hubo un cliente en Colombia que me habla y me dice, mira, tengo un problema grave porque al final he comprado unos medidores más psicotérmicos que son como los que ustedes venden y no funcionan. Se transmiten recetas, ¿no? O sea, la receta de ponle el filtro de carbón activado, ponle el filtro coalescente, ponle el filtro para partículas. Uno de los síntomas que tú tienes agua en el sistema es que vas a la unidad de mantenimiento, el FRL, y en el vaso encuentras agua. Entonces, si yo no analizo un poco, creo que el FRL es para retener agua. Y ha salido algún listo que dice, yo no voy a poner secador, mejor pongo más FRL. En ningún momento ahí encontramos que diga que es una trampa de agua. O que es un secador. O que es un secador. Llegamos al hospital. Me dice, mira, para que tengas el contexto, vamos a ver a dónde se utiliza el aire. Pero es que la unidad de aire comprimido que tienen es para un taller mecánico. ¿Cómo es que le están poniendo a la gente para respirar eso? Para respirar eso. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Voces de la Industria. Estamos en un episodio más y en esta ocasión tenemos el gran honor de estar con un capítulo de instrumentación. A quien tenemos por acá de invitado, como siempre, de este lado de Ilsa, Gerardo Piña, Joscael Aguilar, y ahora tenemos a José Carrillo de CS Instruments, director comercial para América y el Caribe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y encantadísimo de estar aquí con ustedes. Ok, José, pues tenemos, Gerardo, también algunas preguntas bien interesantes porque de pronto hay resistencias respecto a ¿necesito instrumentación? ¿No la necesito? ¿Cuándo sí? ¿En realidad me beneficia? A lo mejor hay gente que ya tiene instrumentación y pues a mí no me ha servido de mucho, pero no le han dicho cómo hacerle. Entonces queremos abordar muchos de estos temas contigo. Entonces, José, platícanos antes de comenzar ahora sí, ¿cómo es que te ha tratado México? Porque nos comentas que no es de por acá. Sí. Bueno, la verdad que es súper bien. Como te mencionaba, me encanta la comida y la verdad que el mexicano te trata súper bien. Así es que yo encantado de venir las veces que sea necesaria. Nos acabas de acompañar, de estar un rato en Puebla, ¿no? En nuestra oficina de Puebla, sí, visitando algunas aplicaciones y la comida con los tacos árabes de lujo. Riquísimo. Necesito regresar. Sobre todo que había un plato que dijeron que se hacía en esta época, que era por temporada. Los chiles en nogada, creo. Eso. Te tocaron los chiles en nogada. Pero no los probé, así es que me toca regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Y como en todas nuestras oficinas en Puebla, Querétaro, Toluca, San Luis, etcétera, pues todas las oficinas, siempre que hay un visitante, pues se les trata de lujo. ¿Qué te parece si comenzamos entonces? A ver, puede haber gente que sí sepa qué es la instrumentación, pero para quien no, ¿cómo podríamos definir la instrumentación? Mira, podríamos definirlo como, para que se entienda fácilmente, cuando tú vas al médico, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes una enfermedad y el médico normalmente no te receta. Te dice, bueno, mira, te voy a recetar esto y ya está. Sino que al final te hace hacerte exámenes. Uh-huh. Entonces, cuando tú llegas con los exámenes y te dice, mira, te vas a hacer 5 exámenes, él los ve y dice, mira, lo que tú tienes es esto. Y te puede recetar algo que te cure. La instrumentación hace lo mismo. Los ingenieros normalmente lo que queremos es dar la receta sin tener información. Entonces, lo que nosotros necesitamos es medir. Y una vez que tú mides y dices, tengo este caudal, esta temperatura, esta presión, tengo estas gráficas, con eso, esos son los análisis. Entonces tú haces la receta y tú dices, mira, hagamos este cambio, pero ya en base a información, ¿verdad? Entonces esa es lo que al final, los ingenieros en las plantas, básicamente que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que necesitamos toda esa documentación para dar nosotros nuestro dictamen, es decir, arreglemos este proceso de esta forma. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que la presión en esta temperatura no llega. Ok, y entonces hacemos los cambios respectivos.
nosotros había un video donde lo comparábamos o hablábamos de las redes o el sistema de distribución de aire comprimido y todo lo que tenía que ver, ¿no? O sea, justo lo comparábamos en parte con el cuerpo de, ok, pues el compresor puede ser el corazoncito que le va a dar o a regar todo eso que necesitamos al cuerpo, ¿no? Lo mismo con la sangre, pero esto se me hace una forma muy buena de verlo porque de pronto es, sí, te decimos que la instrumentación mide y te ayuda tal, pero a veces no se entiende así, ¿no? Sobre todo que la instrumentación te ayuda a tener información para toma de decisiones, ¿no? O sea, si pasa, y nos ha tocado que con el transcurso de los años, las décadas, se transmiten recetas, ¿no? O sea, la receta de ponle el filtro de carbón activado, ponle el filtro coalescente, ponle el filtro para partículas. ¿Por qué? Pues porque el ingeniero que estaba antes, que dejó al que lo sucedió después, pues esa era la receta y hay que poner los filtros, pero no sabemos cuál es mi proceso, la norma 8573 qué dice, y en ese sentido la instrumentación te permite conocer información para tomar decisiones y que ya no sea solo, como dicen por ahí, el dedo al aire, a ver si es, porque es una frase que tiene mucho Iván López de Ingeniería, ¿no? Sí. Hablando respecto a esto, teníamos una pregunta respecto a la clase 0 del aire, que también fue algo que Antonio nos comentó, ¿no? Porque retomando el tema de si lo vemos desde el lado médico, sería como estarnos automedicando con este tipo de recetas, ¿no? O de pronto algunos temas que hemos visto de que si tener el tanque pulmón al final, que si puede hacer tal cosa o que si sí me sirve para quedarme con los condensados, o sea, se disipan todos estos mitos cuando tienes la información directo, ¿no? En ese sentido, ¿por qué hay personas que podrían resistirse a usar instrumentación o que si ya tienen instrumentación pueden decir, pues es que no me funciona? Mira, yo creo que hay varios factores. Nos ha pasado es que la gente compra a no especialistas. Por ejemplo, hubo un cliente en Colombia que me habla y me dice, mira, tengo un problema grave porque al final he comprado unos medidores más psicotérmicos que son como los que ustedes venden y no funcionan. Y bueno, a distancia es difícil a veces, pero le digo, mira, hagamos una cosa, tienes tú el compresor y luego tienes la secadora y luego va el medidor. No, el medidor va antes de la secadora. Así está instalado, así está. Pues no te va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú colocas una tecnología que no es la apropiada, no te va a funcionar, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Mucho cliente compra a veces por precio, ¿ya? Y no va al especialista. Por ejemplo, en el caso de instrumentación para aire comprimido, en el caso de ustedes, son especialistas en aire comprimido, ¿ya? Entonces van a ofrecer una solución ad hoc a la necesidad. Pero si yo voy a buscar un instrumento para aire comprimido y luego googleando encuentro a alguien que vende instrumentación, pero no tiene idea de aire comprimido, me puede vender un equipo. Mira, acá en la ficha técnica dice que es para aire comprimido y tú me lo compras. Y lo instalas en aire húmedo y no te funciona. Entonces al final muchos dicen, mira, ya he probado y no me ha funcionado. Entonces mejor no sigo gastando en eso. Ahorita se me ocurre una pregunta que de pronto hemos hecho y es, bueno, este tema, ¿no? Teníamos por ahí la idea de cómo puedes identificar cuando alguien no te está vendiendo una buena ingeniería o tal. ¿Cómo le podríamos hacer para darnos cuenta que quien nos está vendiendo eso no es un experto? O sea, que quien me está hablando de instrumentación, como me dices de, no, pues esto es para aire. ¿Cómo sí es una verdadera atención desde ese lado de alguien que conoce? Y en ese sentido, ¿cómo es que CC Instruments tiene una diferencia? Que es algo que veíamos, ¿no? O sea, creo que tenemos en común con lo que hablábamos, que buscamos darle una solución al cliente y no solo vender equipos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nos quieren vender por vender nada más? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de los fabricantes, normalmente el fabricante tiene un enfoque. Yo digo, mi enfoque es agua, mi enfoque es vapor, mi enfoque... En el caso de CC Instrument, nuestro enfoque es aire comprimido y gases. Entonces, ahora, el cliente, ¿cómo puede identificarlo? Verá, cuando, por ejemplo, mis equipos, al final tengo una diversidad y vendo de todo. Dice, mira, quiero un medidor, sí lo tengo. Quiero una caldera, también la tengo. Entonces tú dices, este es un vendedor de todo, ¿ya? No tiene una especialidad. Cuando tú tienes una especialidad, al final, por ejemplo, yo cuando me solicitan un medidor,
Pero es que no lo cotizo inmediatamente. Primero pregunto, mira, ¿a dónde lo vas a instalar? ¿Por qué lo quieres instalar? ¿Ya? Porque al final toda esa información me ayuda a poder determinar qué equipo es el que el cliente necesita. Obviamente para eso, porque cuando él lo instale, obtenga el beneficio que él quiere. ¿Ya? Le dice, mira, quiero un medidor de flujo. ¿Para qué lo quieres? ¿Ya? Porque quiero saber cuánto es lo que hay. Entonces necesitas graficar esta información, necesitas datos con eso, necesitas cambiar el compresor, vas a ampliar la planta. Entonces toda esa información me ayuda para poder determinar qué equipo es el que tengo que ofrecer. Entonces, retomando la pregunta, cuando el cliente al final consulta a un proveedor y el proveedor le cotiza directamente, mira, aquí va, y no le consulta cuál es, para qué lo va a utilizar, entonces allí nos damos cuenta que el proveedor realmente no tiene experiencia en ese producto. Ok. Yo tengo otra pregunta, José. Según tu experiencia, ¿a qué se debe que compran la instrumentación, la instalan, etcétera, pero no ves cambios en la planta? O sea, se queda en información, en unas gráficas, y conociendo que te la pasas visitando toda América, Latinoamérica, el Caribe, etcétera, ¿a qué identificas que de repente sí miden, pero no pasa nada? O sea, se quedó en tener mediciones, en que el ingeniero encargado de analítica, de validaciones, etcétera, entrega la información, pero llegó hasta ahí, la planta sigue produciendo, las fugas continúan donde estaban. ¿Qué identificas tú que pueda hacer que no permita ir un paso adelante? Le quiero añadir con esto de para quién sí es la instrumentación. Para quién sí puede ser comprar algún medidor y que lo vaya a aprovechar en ese sentido, sumado a lo de piña. Mira, yo creo que el problema es a quién se le ha comprado. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando ustedes venden una instrumentación, al final le dan seguimiento. Hay algo postventa donde tú dices, mira, con esta información tú puedes hacer A, B o C mejoras en la planta y vas a obtener esta información. Muchas veces el cliente compra la instrumentación, pero no hay un postventa, ¿verdad? Entonces al final él dice, con estas gráficas, ¿qué hago? Uh-huh. Ya, los especialistas en aire somos nosotros. Yo le puedo decir, mira, con esta información puedes hacer esto para mejorar. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo tengo una radiografía, pero yo soy ingeniero. Ya, tengo una radiografía y yo es que no voy a identificar nada. Un médico sí me puede decir. O puede ser que veas que el hueso está roto, pero ¿qué vas a hacer, no? Claro, o sea, claro. Sí, bueno, sí, ya vi que el hueso está roto, pero ¿en qué dirección? La fractura es expuesta, no es expuesta, necesitas clavos, solo yeso. Nada, no, o sea, sí, claro. el hueso está roto, Claro. pero no puede hacer mucho, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, vamos a lo mismo. Vamos a necesitar un experto que le dé a una atención postventa para al final que la instrumentación funcione. Esa es una. La otra, lo que tú me comentabas, ¿para quién va la instrumentación? Allí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Normalmente nosotros vendemos dos áreas. Gestión energética, basado en la ISO 50001, y calidad de aire, hacia la ISO 8573. Cuando es gestión energética, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo fui gerente de mantenimiento por 12 años. Uh-huh. Y yo le digo a todo el mundo lo mismo. Vas a revelar en este momento un secreto. Los secretos de los gerentes de mantenimiento. Sí. Agárrense. Ahí viene. ¿Qué es lo que pasaba? Si hubiera llegado Gerardo y me ofrece el LD500 y me dice, mira que puedes encontrar las fugas y puedes hacer análisis y puedes... Yo no lo hubiera comprado. ¿Por qué? Porque es más trabajo para mí. Yo hubiera dicho, nada. Luego mi jefe va a estar encima a que haga más trabajo del que ya tengo. Okay. ¿Ya? Entonces esa cotización le hubiera dado delete. Pero ¿qué pasa si... O se traspapeló, curiosamente. Se traspapeló, se nos olvidó ahí. Pero ¿qué pasa si él hubiera ido donde mi jefe? Que era el que sí veía costos. Él lo hubiera comprado y hubiera venido donde mí y me hubiera dicho, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a buscar fugas. ¿Ya? Entonces, a veces hay que buscar a la persona idónea para ofrecer este tipo de alternativas. En el tema de calidad de aire es lo mismo. Si yo voy con la gente de control de calidad, seguramente a ellos les va a interesar. Si voy con el de producción, me va a decir, bueno, hace poco tuvimos una reunión con unas personas de un gremio de laboratorios farmacéuticos.
Y cuando hablamos de la ISO, me dijo, ¿una normativa más? Ya tenemos muchas. Estoy hasta acá. Ajá. Entonces no le interesó, Ajá. ¿ya? Entonces, claro, no es la persona idónea a la que tienes que ofrecerle esto. O sea, tienes que ir a buscar a quién realmente le interesa esto y ahí esta persona es la que vamos a buscar. Por ejemplo, el contador, el de costos, el contralor, el gerente financiero. Estábamos con una planta antier. Hicimos un cálculo que en fugas tenía una pérdida de $290,000 al año. O sea, una cantidad de dinero. Se paga cualquier equipo de CC Instruments. Cualquiera. Pero ¿qué sucede? Si esto yo se lo ofrezco al que no tiene nada que ver con los costos, Al que opera la máquina. al que opera la máquina, al final va a decir, bueno, ¿y a mí qué más me da? Pero si esta cotización le llega al financiero, al gerente general, él va a decir, bueno, pero ¿por qué no lo estamos haciendo ya? Y tenemos muchas historias de que ha pasado eso, que han traspapelado la información y cuando le ha llegado al que toma la decisión, dice, hagámoslo, pero ya. Me gustaría si nos pudieras compartir alguna de estas historias, pero también tengo alguna pregunta más. O sea, me hablas de, ok, pues tal vez el de mantenimiento no lo quiere, pero ya que sí está el tema de que tienes la cotización con quien ve el beneficio real, ¿cómo vences las resistencias de los demás? O sea, que no digan, es que voy a tener que trabajar un rato más. O sea, ¿cómo los encaminas hacia lograr que, o sea, el objetivo no es que tú trabajes más, sino que veas el impacto que va a tener? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las personas que nos están escuchando ahorita podrían entender que, no, es que a fuerza quieren que yo haga más trabajo? O sea, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Al final tenemos que conservar nuestros trabajos, ¿ya? Cada vez la industria se vuelve más competitiva. Cada vez los productos se vuelven más baratos. Entonces, al final tú tienes que seguir produciendo y tratar de mejorar tus costos. Al final le tienes que transmitir a la gente de que todo ese es un beneficio que va para ellos mismos. Al final la empresa va a continuar trabajando, va a continuar operando, tú vas a tener trabajo siempre, ya que al final la empresa está ahorrando, ya no sigue botando el dinero. Entonces, hay que transmitirle eso al final al que va a hacer el trabajo físico. Pero sobre todo, al que toma decisión, hay que atender a esta persona, hay que buscarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo nunca he visto un rico botando el dinero, ¿verdad? Viven trabajando para hacer más dinero. Cuando yo llego y le digo, mira, en tu planta está botando el dinero, él va a hacer algo inmediatamente. Le ponía un ejemplo ayer a los compañeros de Puebla y le decía, por ejemplo, si tú tienes tu coche y el siguiente día en la mañana tienes 2 galones menos de combustible y te digo, mira, al final el problema es que tiene un agujero y tienes que repararlo y eso te cuesta $100 la reparación. Entonces, sigo botando. Y sabes tú, a partir de ese día que estás botando la plata, pero no quieres invertir un poquito porque al final, porque no quieres. Eso no pasa. Cuando uno se da cuenta al final donde está botando el dinero, haces y inviertes un poco y luego ya no lo sigues botando. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que buscar a la persona idónea y luego transmitirle al resto de la gente, decirle, mira, es un beneficio para todos. Tarde o temprano esta empresa, si no hace esto, va a quebrar. Tú te quedas sin trabajo. Que nos ha pasado en otras veces, ¿no? Que le hemos comentado al cliente, te presentamos una propuesta, te presentamos una solución y esta solución te implica ahorrarte cerca de $17,000 al mes. Y se lo exponemos de esta manera. Mira, esta propuesta en este momento, en este escritorio, ya te está demostrando que el próximo mes vas a perder $17,000 si no has tomado esta decisión, ¿no? O si no tomas acción. O sea, ¿por qué? Porque ya existe la solución, ya existe el ahorro y el hecho de que no lo tomes, pues literalmente te está haciendo perder dinero. Y como dices, no hay rico o no hay empresa fructífera
que esté buscando ahorrar y generar más riqueza, ¿no? Y eso te lo permite a través de la instrumentación lograr a esos resultados. En ese sentido, ahorita nos contabas antes de comenzar a grabar sobre una historia de alguien que no veía necesario invertir en instrumentación y cuando, ya no sé si es el tema de los aranceles, ahí fue que dijo, oye, lo quiero hacer. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, es una fábrica de aceite comestible. Entonces, en un momento, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos gusta la instrumentación, también uno entra a una planta, tú ves el proceso y se te ocurren 20 cosas. Tú puedes hacer esto, puedes controlar acá, puedes hacer lo otro. Y en ese momento me dice, mira, el negocio es tan bueno que aún no siendo eficientes, deja plata. Entonces no quiero invertir. Y era el gerente general. Entonces dice, ¿a quién más? Pero ¿qué pasó? Unos meses después, al final el precio del aceite se desploma. ¿Ya? Y entonces ahí nos llaman nuevamente y nos dicen, mira, ahora sí. Estamos buscando ahorrar donde se pueda. Ahora sí. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué cuando había dinero no invierten? Y ahora que no hay dinero, ahora sí hay que invertir. ¿Cuánto tenían que invertir más o menos? ¿Nos dijiste 60 equipos, algo así dijiste? Sí, ¿O es el otro caso? Bueno, ese era otro ejemplo. Este cliente tenía, la inversión de hecho ni era alta. Creo que tenían que invertir 20, 30 mil dólares para tener un ahorro. Que cuando tú tienes el dinero, hasta lo puedes, pues tú puedes decir, mira, vamos a ir haciendo una inversión cada mes. Ya, no voy a invertir 30 mil dólares en un solo mes, sino que puedo invertir 5 mil mensuales. Y en un periodo ya tengo toda la compra hecha. Pero cuando te ves contra la espada y la pared, tienes que invertir en el mismo mes. Porque dices, ok, necesito mejorar la producción. Ya mis jefes o los dueños ya me están pidiendo ahorros. Entonces, allí tengo que invertir. Como la frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? O sea, ya que sientes que el agua está subiendo y que te vas quedando sin aire, ya ahí es cuando te urge, ¿no? Pero también implica el determinada visión, ¿no? Porque ¿qué sucede? Hay quienes, o hay plantas donde, bueno, si las ganancias están bajando, pues dejan de invertir, pero en todos los rubros, ¿no? Y aunque haya ahorros potenciales, tampoco lo invierten ahí. Pero en este caso, sí dijeron, bueno, estamos en época de vacas flacas, vamos a buscar ahorros, vamos a invertir en los ahorros. Es decir, voy a seguir metiendo recurso en todo aquello que me puede redituar y regresar. Que esa es una mentalidad que te permite seguir progresando y seguir avanzando. Pero es lo mismo que dices ahorita porque hay gente que lo podría ver como voy a gastar en ahorrar, ¿no? Pero tú estás diciendo voy a invertir en ahorrar. ¿Podríamos ver a la instrumentación así? Sirve para eso. Lo que pasa es que yo no puedo tomar una decisión si no mido. No hay una forma. Y retomamos el ejemplo del médico. No hay una forma de que si no me va a dejar un medicamento, me deja otro y al final, después de 10 medicamentos, le pegó a uno. Entonces, al final gastamos en un montón de soluciones que realmente no eran, ¿verdad? Sino que de suerte le pegamos a uno. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es invertir para poder tener ahorros. Yo necesito de saber cuáles son las variables que tiene mi planta, a dónde duele, para poder tomar decisiones puntuales. Retomando uno de los comentarios que ahorita antes de grabar nos hacía José, y es realmente muy cierto. Llegan asesores o vendedores a tu planta y te empiezan a platicar, a decir, etcétera, y pues muchos pensamos que el mejor asesor, el mejor vendedor es el que habla mucho y que tiene facilidad para hablar. Pero me parece y concuerdo mucho con José que es mejor aquel que te escucha, ¿no? Aquel asesor, aquella persona que llega a tu planta y está tratando de encontrar una solución a un problema que tú le expones en la planta, pues el mejor y que te va a ayudar muy probablemente a alcanzar la mejor solución es el que te escucha, es el que detecta y hace las preguntas adecuadas y correctas para saber cuál es la solución, ¿no? Como cuando vas al doctor una vez más. Vas al doctor y el doctor te escucha. Me tocó una vez ir con un doctor y me dice, no, mira, ahorita vienes muy nervioso, te percibo así y así. Vamos a ver algunas preguntas. Y haces las preguntas, ¿no? Una asesoría muy consultiva, ¿no? Sí. ¿Por qué necesitas medir flujo? ¿Qué áreas son? ¿Estás persiguiendo ahorros?
tu trabajo depende incluso, ¿no? Puede llegar Claro. a ser hasta que identifique si tu trabajo depende de que esa medición sea correcta, etcétera. Entonces, en ese sentido, trabajar asesorado con alguien que te ofrezca, por ejemplo, en este caso, instrumentación, y que escuche cuál es la situación en tu planta, cuál es la situación en el proceso en el que tú quieres medir, sin duda será quien muy probablemente te ofrezca la mejor solución, ¿no? Eso es, y al final, digamos, ahorita nos escuchan igual muchos clientes, ¿verdad? Mucha gente de la industria, y entonces también eso es algo que ellos lo tienen que identificar. Ok, si el vendedor llega solo a hablar, sí, lo relaciona, hay un libro que lo relaciona con el Chihuahua, ¿verdad? Hay un libro que se llama Vendedores Perros, ¿sí? Que lo han leído, y dice que es un vendedor que lo relaciona como el Chihuahua. Empieza bla, 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 bla. Y no para de darte información técnica, de darte información, que a veces eso te satura, ¿ya? El mejor vendedor es eso. Tú escuchas, haces las preguntas adecuadas. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Ya? ¿Para qué lo quieres? Y una vez que ya obtienes toda esa información, entonces puedes ofrecer el producto adecuado. De pronto esto, a veces, nosotros al recibir pues cada contacto que tenemos aquí en ILSA, hay personas que dicen, es que yo ya lo quiero, cotízame esto, ¿no? Entonces, de pronto yo no te quiero hacer eso Claro. de nada más venderte el puro equipo, ¿no? O sea, queremos que soluciones el problema. En ese sentido, alguien que nos está escuchando, imagínate, dice, ya quiero comenzar ahora sí con instrumentación en mi planta. Entiendo que dependerá para qué necesita, pero ¿cuál podría ser el camino de una persona que ya quiere comenzar a meter instrumentación? ¿Cuáles son los pasos en un cuarto de compresores que habría que seguir para monitorear? Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son lo que necesitas para producir aire comprimido? El compresor, la secadora, los filtros, el tanque y energía eléctrica. Entonces, al final lo que yo necesito saber es, por ejemplo, en primer lugar, si mis compresores son eficientes. ¿Cómo sé si mis compresores son eficientes? Bueno, la relación es de cuánta energía están consumiendo por cuánto aire están produciendo. Y si yo tengo 10 compresores, pues saco la eficiencia de los 10 compresores y puedo decir, mira, el compresor 9 y 10 ya no son eficientes. Entonces estos compresores, lo que voy a hacer es no utilizarlos en la medida que pueda, porque al final estoy gastando más dinero para producir menos aire. Luego, después de eso, que yo ya sé, por ejemplo, ok, ya no tengo ningún problema, los compresores al final ya medí la eficiencia o ya cambié el compresor que es, luego voy y mido el punto de rocío. El punto de rocío es el sensor quizás más barato que podemos comprar que nos trae un beneficio enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? El enemigo número uno de la neumática es el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo dejo pasar agua a mi sistema, lo que voy a hacer es que voy a empezar a tener problemas de electroválvulas, manifold de válvulas, cilindros, y empiezo a tener un caos dentro de la planta. Y muchos, ¿qué pasa? Que dicen mucho, mira, la neumática ahora no está saliendo muy buena. Cambiemos de marca o pasémonos a una marca más reconocida, lo que sea. Pero nunca piensan y dicen, pero quizás la calidad de aire que ahora tengo no es la misma que tenía el año pasado. Entonces, la medición del punto de rocío es súper importante. O le echan la culpa al FRL, ¿no? Oye, el FRL, la unidad de mantenimiento, ¿Sí? debería estar deteniendo todo el agua, ¿no? Sí, sí. O al clima, ¿no? O sea, nosotros de pronto tenemos algún contenido de, ok, es época de lluvias, ten cuidado con los condensados, ¿no? O échale ojo a todo esto, pero a veces como dices, no, pues es que ahorita el FRL o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Y el FRL qué es? ¿Pero qué es el FRL? Bueno, muchos piensan eso. Y dice, mira, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno de los síntomas que tú tienes agua en el sistema es que vas a la unidad de mantenimiento, el FRL, y en el vaso encuentras agua. Entonces, si yo no analizo un poco, creo que el FRL es para retener agua. Y ha salido algún listo que dice, yo no voy a poner secador, mejor pongo más FRL. ¿Ah? Y me ahorro mucho dinero. ¿Te ha tocado eso? Me ha tocado, claro. Ahora, ¿qué es el FRL? Es F de filtro, R de regulador y L de lubricador. En ningún momento ahí encontramos que diga que es una trampa de agua. ¿O qué es un O secador? que es un secador.
En ningún momento, ¿ya? Y existe la creencia que el FRL va a detener la humedad. Me acaba de pasar con un cliente, ¿sabes qué? Estábamos visitando con un distribuidor y en un momento ellos venden neumática y le dice, mira, el FRL tiene un problema, si quieres lo vamos a ver, porque me ha fallado muy rápido. Y cuando abre la válvula salía agua. Y le digo yo, oh, deja que te ayude. Le digo, esto es para aire, no es para agua. Y bueno, le expliqué un poco al cliente. ¿Sabes lo gracioso de esto? Que una semana después le habla al vendedor y le dice, ¿y no tienes un FRL de acero que aguante más? Que aguante más agua. De acero inoxidable, ¿no? Grado sanitario. Sí existen, pero imagínate, ya te estás adaptando al problema. Así es. Ya estás buscando cómo vivir con el problema. ¿Qué tanto? O sea, ahorita me surge un tema de normalizar, ¿no? Porque tú andas, como ya lo hablábamos, en América y el Caribe. Entonces, ¿tú has notado de pronto algún país que sí sea un poco más consciente en cuanto a me preocupo por hacer todas estas mediciones? ¿O algún tipo de industria que sí sea más fijada en esto? Entiendo, o sea, sin que me digas, yo tengo unas en la mente, pero sí, quiero ver si es lo mismo. No, pues mira, es la Farma. La Farma porque al final ellos tienen más auditorías. Luego quizás la industria alimenticia un poco menos, pero las que más lo hacen son las transnacionales. Donde al final, por ejemplo, yo soy una transnacional que los lineamientos vienen de Europa, por ejemplo, y entonces me dicen, yo tengo que cumplir esto porque los lineamientos de nosotros son estos. No importa que localmente el gobierno, por ejemplo, no me lo exija, pero yo lo tengo que hacer. Entonces, estas sí cumplen. Y luego un poco la farma, ¿verdad? Porque por lo mismo. Y sobre todo la farma que exporta. Porque mucha de la farma que se queda en los medicamentos locales no lo hace. Y mira, tengo un ejemplo. En un hospital público, un día nos dicen, mira que tenemos un problema con el aire y nos contactan. Entonces ellos querían hacer una mejora en el aire comprimido. Llegamos al hospital y me dice, mira, para que tengas el contexto, vamos a ver a dónde se utiliza el aire. Subimos y llegamos a la UCI. Entonces tú ves a la gente allí que ya está en condiciones ya más críticas, del otro lado que de esta. Sí. Unidad de cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos. Entonces le digo yo, wow, ok, ya está. Aquí lo usa. Cuando llegamos al cuarto de compresores, tenían un compresor de pistón. De pistón, con un pequeño tratamiento. Le digo yo, pero es que la unidad de aire comprimido que tienen es para un taller mecánico. ¿Cómo es que le están poniendo a la gente para respirar eso? Para respirar eso, ¿ya? Y por ahí surge que mucha gente dice, mira, estuve en el hospital y iba por una enfermedad y salí con otra, ¿ya? Entonces, a veces pasa eso, ¿ya? Inclusive empresas como o hospitales que al final deberían de tener muchas auditorías, están cometiendo ese tipo de errores. Entonces, a veces las empresas que más lo hacen realmente son las que tienen lineamientos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una empresa de Alemania, de Suiza, y ahí está la casa matriz y ellos nos dicen cómo tenemos que hacerlo y hasta así cumple. Ok, porque hablamos entonces ya del cuarto del compresores, ¿no? Pero si pasáramos, por ejemplo, a tubería, ¿qué se puede hacer con instrumentación en tubería? ¿Cómo te puede ayudar? Mira, por ejemplo, la ISO 8573 nos indica cuáles son las variables que deberías de tener, y no solo para la industria alimenticia y farma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo tuberías, por ejemplo, en acero galvanizado, en hierro galvanizado, cuando tengo problemas, por ejemplo, el medidor de punto de rocío del que estuvimos hablando, cuando pasa agua, ¿qué pasa internamente en la tubería? Empieza a corroer, empiezo a tener sedimentos, metales dentro de toda la tubería. Y otro de los enemigos de la neumática son las partículas sólidas. Eso generan como una lija y lo daña. Entonces allí surge algo que actualmente se está haciendo en la mayoría de empresas que quieren eliminar eso. Y es eliminar ese tipo de tubería y pasarse a tuberías ya sea de acero inoxidable o aluminio. Y ahí eliminamos ese tipo de problemas.
Tenías una pregunta, Gerardo, sobre cómo hacer la medición de forma correcta o por qué el proveedor nos dice, mídelo aquí, ponlo acá. ¿Cuál era? Ayer surge porque el día de ayer estuvimos también con un ingeniero en una planta en la que instalaron un equipo de medición, pero por alguna razón decidieron saltarse la recomendación del manual donde te piden que mantengas una distancia lineal de la tubería antes del medidor o del equipo y una distancia posterior y también que era importante. Se la saltaron y resulta que haciendo sus comparativas con otros medidores que estaban después y haciendo las diferencias les daban resultados negativos. O sea, pues sí medía, pero pues me acordé de lo que nos habías comentado el martes, ¿no? Pues va a medir, ¿qué va a medir? No sabemos, claro, porque no se está respetando ese tema de las distancias previas y posteriores a un medidor. Está midiendo en vacío, ¿no? Estaba midiendo en vacío presiones negativas, ¿no? ¿Quién sabe qué era lo que le estaba dando? Entonces surge, bueno, pues vamos a preguntarle a José ahora que está, ¿por qué es tan importante que eso se mantenga? ¿Y por qué los ingenieros no deben saltarlo? Te confieso que a veces también cuando yo lo veía decía, pero ¿por qué tendríamos que apegarnos tanto a esto, no? Pues medir es medir y claro, con que esté ahí ya debería poderlo medir. Aprovechando que estás tú aquí, coméntanos, platícanos cómo debemos tener esa conciencia para hacer esa medición de una manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Los equipos al final se calibran en el laboratorio con un perfil de flujo que se llama un perfil laminar. Entonces al final eso es, bueno, como que fueran láminas el flujo. El aire va corriendo. El aire va corriendo y entonces el medidor puede medir todas esas laminitas que van formando el flujo, van en la misma dirección, en la misma velocidad y entonces él logra medir todas y te puede dar una información pues con el error que el equipo tenga. Si el error tiene por fabricación, digamos, 1% de error, pues vas a tener ese error como máximo. Uh-huh. Y eso es algo importante. Cuando hablamos del error del equipo, nosotros vemos en la ficha técnica y dice, mira, el error de este equipo es de 1.5% máximo. O sea, puede ser que él esté midiendo y esté midiendo con un error de 0.5, de 0.3 y como máximo va a tener lo que dice la ficha técnica. Ok, pero regresando a esto, cuando el flujo no es laminar, sino que es turbulento, y esas láminas no van a ir en la misma velocidad, ni va a ir una sobre la otra, sino que va una adelante, una atrás, van moviéndose. Entonces el medidor va a medir, pero va a medir de una forma incorrecta. Entonces yo lo que necesito es, y por eso es que el fabricante pone, dependiendo qué es lo que yo tengo, un codo, una T, una válvula reguladora, dependiendo que lo que me cause más turbulencia, yo voy a ampliar el tramo y voy a decir, necesito 5 diámetros, o necesito 10, o necesito 20 diámetros, antes para hacer que el flujo turbulento, en la medida que va avanzando, se va volviendo laminar, y cuando llega al sensor, ya es laminar, ya no tenemos problema de medición. Por eso puede haber personas que digan, a mí la instrumentación no me sirve. Quiero abordar otro mito que tiene que ver con, en este caso, los equipos de CC Instruments. ¿Los puedes instalar en entornos, por ejemplo, con suciedad o con polvo? Hay gente que se puede resistir de pronto por eso, ¿no? Es que yo tengo un proceso en una cementera donde hay mucho polvo en el aire o en un lugar, no sé, cosas de madera y están las partículas. ¿Hay algún impedimento respecto a poder instalar instrumentación ahí? Bueno, tenemos diferentes tecnologías para eso. Y por ejemplo, tenemos equipos que están construidos de una forma para que puedan estar en aplicaciones donde al final las condiciones son difíciles. Hay equipo que es más económico, que yo lo instalo, por ejemplo, si lo vamos a instalar en un ambiente donde las condiciones son favorables, lo instalamos. Pero si está en condiciones más críticas, tenemos equipo para eso. Entonces, al final, ese no es un impedimento para que puedan medir. O sea, derribado ese mito, ¿no? Totalmente derribado, man. Porque de pronto hay gente que sí podría tenerlo como una excusa, ¿no? Aparte de lo de, no, pues es que me vas a hacer trabajar más. Además de eso, no, pues es que no, aquí no se puede instalar, ¿no? Y de pronto eso también lo hemos visto. Hay un tema que quisiera también retomar al respecto porque sabemos que CS tiene cosas de monitoreo, ¿no? ¿Qué tanto le puede beneficiar a alguien ya tenerlo en la palma de la mano, ¿no? Aquí en ILSA, el equipo de ingeniería ha desarrollado cosas, a lo mejor viste ese proyecto, sí. Del cuarto de bombas de vacío, ¿es? Y de compresores también.
y apenas se fue un sistema de bombeo. O sea, nos decías que CS es aire y gases. Sí. ¿Es la única limitante o el límite es nuestra mente? El límite es la mente. ¿Qué es lo que pasa? El proyecto que han hecho ustedes es fabuloso, la verdad. Porque al final ha sido una combinación de muchas tecnologías y toda la ingeniería que ustedes manejan. Ahora, ¿qué es lo que tiene el cliente? ¿Qué es lo que vendemos nosotros con ese proyecto? No vendemos la instrumentación. Al final el cliente tiene en cualquier parte del mundo la información de cómo está funcionando su planta, ¿ya? Anteriormente, cuando no teníamos toda esa tecnología, me pasó cuando yo era gerente de mantenimiento, era llegando a mi casa y me llamaban y me decían, mira, hay un problema. Mira, revisa esto, revisa lo otro. Ya voy a ir. Y tenías que regresar a la planta, ¿ya? Y a veces... Esa está buena. Sí, y a veces tú llegabas y le dices, aquí está. No le prendiste. Pero acá está. Y es que, era algo muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo estar en vacaciones, y puedo estar y veo y analizo y digo, mira, este es el problema que hay. No me tengo que desplazar. Entonces, eso nos ahorra un montón de tiempo. Empodera a los que toman decisiones. Porque al final tienen la información ahí en su teléfono, donde quieran, tienen la información y de tomar decisiones. Además, es una radiografía de lo que está pasando en la planta. Entonces yo, por ejemplo, si tuviera una planta o una fábrica y tuviera esa información para poderla estar viendo en cualquier parte, yo encantado, ¿ya? No necesito preguntarle a nadie, hablar por teléfono y decir, mira, ¿cómo está? No, lo veo inmediatamente, en tiempo real. Entonces, eso que ustedes han hecho y que ya hay empresas acá en México que están queriendo, ¿verdad? También tener esa información, es increíble. Van a poder dedicar un tiempo que antes era dedicarlo para estar revisando estas cosas paso a paso, preguntándole a uno, a otro, sacando datos. Mira, sácame un informe de la última semana. Ese tiempo ahora lo puedo dedicar a otras cosas, a mejorar mejor la empresa, a hacer otros negocios, a dedicárselo a la familia. Esa es una cosa que hablábamos hace muy poco. Cada vez que nosotros le ofrecemos estas tecnologías a los clientes, lo que hacemos también es que tengan una mejor vida, ¿ya? Yo puedo pasar más tiempo con mi familia, tener más tiempo de calidad, porque al final no tengo que dedicarle tanto tiempo a la recolección de todos estos datos. Entonces, le ofrecemos muchas ventajas al cliente. Algo más, porque ahorita se me está ocurriendo. De pronto nosotros ya tenemos un capítulo hablando sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero justo uno de los beneficios que veíamos es eso, ¿no? O sea, le puedes dar a la inteligencia artificial los datos para que te los procese y a lo mejor te pueda decir cuándo viene el siguiente mantenimiento predictivo con base a cómo se han estado comportando tus compresores. ¿Tienes alguna aplicación, alguna historia que tenga que ver con eso? ¿O hacia dónde ves tú que la instrumentación va a ir ayudada de la inteligencia artificial? Mira, va para ahí. Va para ahí. Todavía la gente tiene que estudiar un poco y confiar más en esto. De hecho, nosotros tenemos GPT de CS Instrument y se lo damos a la gente. Le dice, mira, si tienes una consulta, búscalo, utilízalo. Y todavía hay resistencia, ¿verdad? Te tocó implementarlo, ¿no? ¿Estuviste en la implementación de ello? Sí, sí, sí. Lo hemos visto. Sí. O sea, ya nos metimos, nos compartió el enlace. Excelente. Sí, sí. Y entonces eso, inclusive tenemos información que ayuda al cliente final y también al sector de ventas, ¿verdad? Donde tú puedes utilizar esto para que te dé información, te dé tips o ya no le preguntas al experto, sino que le preguntas a la inteligencia artificial. Los instrumentos van para allí también, ¿verdad? A ir teniendo inteligencia artificial para poder ir dándote información y decirte, mira, si continúas así, en 2 horas vas a tener problemas, ¿verdad? A eso vamos. Entonces, al final, todos, nuestras empresas, tenemos que dar el paso a la inteligencia artificial. Esto ya no es el futuro, ya es presente. Es correcto. Estamos de acuerdo. ¿Alguna resistencia más que tú hayas identificado con base en esto? O tal vez me gustaría ir con alguna historia de alguien se resistía a tener instrumentación, ya que la tuvo. Oye, ¿por qué
no la instalé antes, ¿por qué estaba cerrado? O sea, como lamentándose, ¿tienes algo que tenga que ver con eso? O probablemente a la gente quiera datos concretos, ¿no? Oye, yo quiero saber aproximadamente cuánto puedo ahorrar, ¿no? Ejemplo, aquí en ILSA ya hay un porcentaje de cuando hacemos una auditoría de calidad del aire, ya sabemos que va a haber X entre tanto y tanto porcentaje de fugas. Y eso se puede transformar en esta cantidad de dinero. ¿Tienes alguna historia? Sí, mira. Antes de la historia, por ejemplo, bueno, te pongo un ejemplo. El caso de la empresa esa que vimos hace 2 días. Nosotros tenemos un calculador de fugas donde ponemos la potencia, el costo del kilowatt y un ratio de fugas. Entonces habíamos puesto un ratio de fugas bastante bajo, digamos, creo que era conservador, 25%. Y eso daba un ahorro potencial de $290,000. Yo le decía, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita acá en ILSA dicen, mira, en toda la planta hay escondido $290,000? A buscarlo. A buscarlo. Todos estaríamos como locos en la planta buscándolo. Encontré 1,000, me encontré 2,000. Y al final del día nos reunimos todos y decimos, ¿cuánto encontraste? Yo 50,000. Y dice, mira, encontramos ahorita 210,000. Y hay 80 todavía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Seguimos buscando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros ahorita le damos a la gente. Le decís, tú, mira, todo esto es lo que tienes en la planta, lo que estás perdiendo. Tenemos equipo para poderlo hacer, para que la gente vaya y encuentre ese dinero, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que hacemos. Ahora, hay gente que no lo ve. Le explicas todo esto y no lo entienden. Por ejemplo, te comentaba de una planta que anteriormente estábamos ofreciendo la instrumentación. De hecho, esta planta, en su momento le ofrecimos 3 medidores VA520 para la medición del aire. Y hasta hace poco me dice el ingeniero, mira, ¿sabes qué? Cuando me ofreciste esos equipos, no me los autorizaron porque en Amazon compraron unos que valían como $100. Pero ¿sabes qué? Nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Entonces, luego, años atrás hemos venido diciéndole, mira, mide. Y ha habido una resistencia en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las condiciones cambian. Ahora, por ejemplo, con el tema de impuestos, los problemas que hay ahorita en todo el mundo con relación a las ideas de Estados Unidos con los aranceles, hay empresas que han resistido esto y ahora me dice, mira, ahora sí vamos a invertir, ¿verdad? Entonces ahora tienen que hacer una inversión muchísimo más grande y rápida porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Necesitan buscar a dónde están los puntos donde invertir. Vamos a lo mismo. Si yo no mido, no sé qué hacer. A mí me pueden decir, mira, ¿y qué hago? Pues no tengo idea, ¿verdad? Entonces necesito esta data para tomar decisiones. Entonces hay mucha resistencia y sobre todo, ¿por qué? Porque el medidor de flujo como tal, yo instalo el medidor de flujo. Ahorita estoy, por ejemplo, llenando 100,000 botellas mensuales de agua y pongo un medidor de flujo, no voy a llenar más. ¿Ya? Entonces a veces dice, ¿para qué lo pongo? Si ya la planta ha estado trabajando así. Pero estas 100,000 botellas tenían un costo. Con el medidor de flujo yo puedo hacer que el costo sea menor. Entonces esa es la visualización que a veces hay que transmitir al cliente para que él lo logre entender y entonces al final diga, bueno, es que la verdad es que necesito invertir. Hay una parte también que tiene que ver con la parte de calidad de aire. No sé si me estoy saltando de tema, pero... Tú sigue, así que... Con la parte de calidad de aire, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos decimos, mira, el gobierno, por ejemplo, no me exige una calidad de aire. Entonces yo no compro los equipos porque no me los exige. Porque no hay una exigencia, no hay una ley. Ahora, producir alimento o medicamento sin contaminación no es una obligación. Debería serlo, ¿no? Debería serlo. ¿Ah?
O sea, realmente estamos obligados a producir nosotros el alimento sin contaminación. No tengo que esperar que venga una ley. O sea, la obligación ya está. Es el deber ser. Es el deber. ¿Ya? Yo le digo a la gente que visito, que es de ese sector, y le digo, pero mira, tu familia consume esto. Tú lo consumes. ¿Por qué no haces algo? ¿Eh? ¿Por qué no haces algo? Porque al final tu producto no contamine. Estamos hablando de la salud de la gente. Entonces, al final, todas las empresas que producen alimentos o medicamentos realmente están obligadas a producir un producto que no contamine. Bueno, pues vamos con otro tema, caso. Digo, a mí me ha tocado verlo cuando nos ha acompañado también Antonio de CC Instruments desde España, en alguna visita que hicimos en colaboración aquí en la parte central del país. Existe la famosa clase cero, que muchos llegan a decir que es más una frase o un mito mercadológico alcanzar esa clase. Muchos te comentan que adicionando la filtración específica, filtro coalescente, filtro para aceites, filtro de carbón activado, alcanzas la clase cero, y si le pones un compresor libre de aceite está garantizado. Cuéntanos, ¿qué te has encontrado en el mercado donde tienen todas esas implementaciones? Y si al hacer las mediciones, ¿qué se descubre? ¿Tienen la clase cero? No. Y de hecho la clase cero, bueno, la ISO 8573 empieza de clase 1. ¿Verdad? La clase cero realmente no tiene nada definido, ¿ya? Entonces, sí lo utilizan mucho los fabricantes de compresores para ponerle a su compresor clase cero y te vende una idea de que con este compresor vas a cumplir. La clase cero es un mito entonces, ¿no? Ahora, lo que dice la ISO empieza en clase 1, ¿ya? Inclusive la clase 1 es difícil conseguirla. Es difícil. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un compresor libre de aceite y digo, en la norma me dice que no debo de tener aceite o por ejemplo, clase 1, 0.01 miligramos por metro cúbico de aceite. Pero yo digo, mi compresor es libre de aceite, entonces no va a tener. ¿Ya? Y sí tiene. ¿Por qué? Bueno, nos ha pasado en infinidad de lugares. Por ejemplo, tenemos nosotros el compresor acá, tenemos un compresor libre de aceite, pero ¿qué tienes tú enfrente? Una gasolinera, una empresa que produce aceite comestible, ejemplo, ¿no? O Sí. un lote donde estacionan trailers. Sí. Un bulevar donde tienes una cantidad de vehículos que están pasando y salimos ahorita, hay tráfico y esos vehículos, ¿qué pasa? No todos están bien, algunos están que tienen un problema de combustión y entonces todo esos hidrocarburos que no se quemaron, viene el compresor, los respira, los comprime. ¿Y qué tenemos? Hidrocarburos en el aire comprimido. Tenemos aceite. Tenemos a la par una caldera. La caldera cuando arranca y para, siempre tira un poco de humo. Ese viene, el compresor lo respira, lo comprime. ¿Y qué tenemos? Entonces todos esos contaminantes que tenemos. Y al lado en el del ambiente, cuarto de las calderas, ¿qué tenemos? El cuarto de los compresores. Y aparte, algunos otros casos que han pasado, ¿no? Que a veces, pues el cuarto de compresores ahí está, pero hay alguna visita y entras y lleno de polvo, Sí. los equipos inductos, Sí. recirculando. O sea, Mira, de hecho, de eso hay cientos de historias. Teníamos un caso de un cliente donde cumplían la calidad de aire, estaban súper bien, pero de momento se perdía. Y se perdía y tenían altos índices de aceite, de partículas sólidas, y de momento volvía. Entonces decían, pero no hemos hecho nada. Entonces al final, un momento dijeron, creo que los equipos, los sensores están dando problemas. ¿Ya? Entonces hubo unos compañeros que estuvieron en la planta verificando cómo estaba todo estaba bien conectado, todo estaba funcionando bien. Gracias a Dios se dio el caso. Arranca una planta de emergencia diésel que tenían a la par. Cuando arranca la planta, empiezan a subir los contaminantes.
Entonces la planta estaba generando, en una planta ella tenía sus años, y entonces al final la combustión de ella no era la correcta, generaba una cantidad de hidrocarburos, lo respiraba el compresor y entonces teníamos los contaminantes. Eso se repite en una infinidad de fábricas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar mucho el tema de la filtración. Y por allí no tenemos que utilizar filtros porque en el filtro diga que cumple una norma, ¿verdad? Y digo, pongo este filtro y ya la cumplo. Ya tengo el aire que necesito en tal calidad. Sino que al final tengo que medir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo fabrico un filtro y hago una ficha técnica y hago las pruebas en el filtro, eso es un laboratorio. Ahora, pero ese filtro se puede ir para una fábrica con condiciones súper limpias o se puede ir para una fábrica donde esté una mina, por ejemplo, que esté metros bajo tierra. Metros bajo tierra, donde hay mucha humedad, donde hay mucho polvo. Entonces, ese filtro que está en esas condiciones no va a durar el mismo tiempo que el filtro que está en condiciones mejores. Pero la ficha técnica es la misma. Y ambos ingenieros en una parte y en el otro leen y dicen, mira, este filtro hay que cambiarlo cada 8,000 horas. Pero es posible que el que está debajo de la mina hay que cambiarlo todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que medir, ¿ya? Entonces, cumplir la clase 1, ya no se diga clase 0, cumplir la clase 1 es difícil. Es difícil. Y ahí tenemos que colocar los filtros necesarios. Es importante el carbón activado. Pero ¿qué pasa con el carbón activado? Cuando yo pongo el filtro de carbón activado, ese filtro normalmente me deja salir partículas de carbón activado. Entonces, cuando yo coloco el filtro de carbón activado, sin ese filtro no cumplo, necesito poner otro filtro adicional para eliminar las partículas que salen del filtro de carbón activado. Ok. Pues, ¿Te ha tocado llegar a acuerdos de compresores donde según tenían clase 1 se hacen las mediciones, están en clase 2, clase 3, etcétera? ¿Cómo ha podido el cliente terminar de resolver? Bueno, por ejemplo, nos pasó con un cliente que él había hecho la licitación y en la licitación decía, mira, yo quiero 200 HP en compresores que cumplan la clase 121. Repitieron los proveedores, cotizaron, ganó uno y instalaron el compresor, instalaron sus filtros, la secadora, todo. Cuando nosotros medimos, no cumplía. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Como la licitación decía que querían aire que cumpliera esta clase, ¿verdad? Entonces el proveedor no tuvo más que cambiar los filtros. Entonces se colocaron los filtros adecuados y ahí sí cumplieron con la norma. Tengo dos preguntas ahorita porque ahorita me acordé de un caso que hay aquí similar, ¿no? Que hubo una marca de compresores que llegó al cuarto, a lo mejor tú te acordarás, y que dijo, no, con este compresor ya tienes. ¿Sí te acuerdas? Le tocó de esa historia? José. José estaba en esa. Sí. Porque a lo que iba es, o sea, de pronto sí, le dijeron, sí, trae secador. Sí, ya incluye secador. Sí, y le entregaron un compresor con un secador integrado, pero el cliente utilizaba secador, pero regenerativo. El punto de rocío es totalmente distinto. O sea, ese es el día y la noche. Sí, no tiene nada que ver. Al respecto, o después de que si nos puedes compartir esta historia, mi pregunta sería, o sea, hacer un estudio de calidad de aire, ¿es caro? En el sentido de ¿qué costo-beneficio puede tener? Porque hay gente que puede decir, no, es que es demasiado caro. O sea, ¿por qué me estás cobrando si vas a venir a poner 2 cosas de instrumentación? Mira, ¿qué es caro? Caro es que, por ejemplo, salgan las noticias que luego de utilizar mi medicamento hubieron personas que fueron al hospital. ¿Qué podría pasar con mi marca? Puede desaparecer. ¿Sí? Eso es caro. Pero cuando yo hago una medición que me da a mí la tranquilidad que estoy produciendo bajo condiciones al final que puede mi familia, yo, todo el mundo consumirlo esto y no va a tener ningún problema de contaminación, pues no es caro. ¿Ya? Es muchísimo más caro. De hecho, hay muchas historias
en Europa de empresas donde han tenido algunas que cerrar y otras que han tenido que hacer mucho trabajo luego después de marketing para decirle a la gente, mira, lo que pasó ya no va a volver a pasar. Cómprame otra vez. Eso es caro. Carísimo. Sí. Y a lo mejor una vez más el día y la noche. no quisiera yo que, porque ahorita lo hablaste del tema alimenticio, ¿no? Pero hay alguien que puede decir, pero pues yo produzco cosas que no son alimenticias, ¿no? Hay ejemplos de hace años que marcas de autos, oye, es que regrésame el carro porque tiene o sea, no solo es un tema de la industria alimenticia, ¿no? O sea, Así es. para de pronto quien diga, no, pero pues yo no entro ahí, ¿no? A ver si nos podrías contar esa historia, porque digo, nosotros la conocemos, me dices que estuvo José, o si quieren irla retomando entre ambos. Estuvieron Toño y José en aquella reunión, pues una empresa de la industria alimenticia donde nos comentan que ampliaron su capacidad de generación de aire comprimido. Entonces, ellos estaban acostumbrados a una calidad de aire, compresores libres de aceite, tratamiento con secador regenerativo, filtración, coalescencia, filtros de carbón activado, filtro para polvos, dren de condensados, tratamiento de condensados, etc. Entonces, licitan el ampliar la capacidad y terminan comprándole el sistema a una empresa muy reconocida de equipos de generación y tratamiento de aire comprimido. Pero pues sí resulta que entre un poco de desconocimiento y entre un poco pues la habilidad de ventas de decir, no, pues si te estoy entregando un compresor libre de aceite clase 0 con tratamiento de aire comprimido, traes el secador integrado y los filtros, se entregan, el cliente nunca nos avisa que había tomado la decisión de ya haberlo comprado y pasan literalmente cerca de 6-7 meses. Pero resulta que nos llaman posteriormente para decirnos, oye, tenemos problemas en la tubería, ¿podrías venir? Porque no, pues vamos, ¿no? Ustedes fueron quienes empezaron con nuestra planta, entonces, y pues ya llegamos y visitamos la planta, revisamos el cuarto y pues vemos sistema 1, sistema inicial, compresores libres de aceite, tratamiento con secador regenerativo, filtración, tratamiento de condensados, sistema nuevo, compresor libre de aceite, con secador refrigerativo, tanque, un filtro, me parece, y sin sistema de drenado de condensados. Sí. A alguien se le olvidó surtir el dren de condensado, surtir una válvula para el tanque para liberar el condensado. Y bueno, pues hubo dos problemas. El primero, el aire no era de la misma clase que estaban manejando inicialmente. Alguien les dijo que sí, pero no era así. Y en el segundo problema, no había sistema de drenado de condensados. El condensado subió, se fue hacia las tuberías, inundó las tuberías de las maquinarias, las máquinas se pararon, abrían la válvula y de la manguera que estaba alimentando a la máquina, y literalmente antes del FRL, y literalmente no era una línea de aire comprimido, era una línea de agua presurizada. Nos enseñaron a todos los videos y eso era pues literalmente un desastre. ¿Qué nos dijo el cliente? Pues necesitamos estar midiendo, necesitamos revisar cómo está nuestra calidad porque precisamente pues no lo sabíamos. Pensamos que estábamos comprando lo mismo, no compraron lo mismo y el problema pues ahí lo tuvieron. Ese fue uno de los problemas críticos que puedes llegar a tener si no estás midiendo y monitorizando la calidad de tu aire comprimido. A ese nivel puedes llegar, literalmente inundar tuberías y que lleguen hasta tu máquina y que puedan incluso contaminar tu proceso. Y si eres alimenticio o farmacéutica, ese es un verdadero problema. Imagínate que todo eso se pudo haber visto con un solo sensor. Si hubiera estado un sensor de punto de rocío calibrado ahí con una alarma, en el momento que viene el proveedor nuevo, de hecho en su momento hablábamos y decíamos, quizás la vendedora de este compresor era nueva. Queremos asumir que era nueva. Que era nueva. Porque, o sea, era un error garrafal. Sí. Entonces, el cliente hubiera tenido un sensor, un medidor, hubiera tenido un sistema como el que tenemos, donde al final lo podemos recibir alarmas en tiempo real. ¿Ya? Podemos estar acá y de repente nos cae un correo y dice, mira, hay un problema de punto de rocío. Y entonces evito ese problema inmediatamente. Ese es el verdadero valor de colocar la instrumentación.
Nos dijiste que el medidor de flujo, no, el de punto de rocío es de lo más común, que tiene un costo bajo y te puede hacer... Es que te digo, es uno de los sensores más económicos que te trae un beneficio enorme. ¿Cuál es ese segundo instrumento que, además de este, puede sumar? Lo que pasa es que vas sumando, digamos, si tú quieres, además de cuidar, digamos, a tu neumática, luego empiezas a medir caudal. Ya el caudal y la presión luego, ya eso me da un panorama totalmente más abierto y donde yo ya puedo verificar mi planta y decir realmente cómo está funcionando. ¿Qué pasa? Te cuento una historia. Hubo un cliente que tenía problemas, era una fábrica de tabaco. Y entonces ellos estaban llenando, envasando el tabaco. Y a ciertas horas, ¿qué pasaba? Tenía problemas de que la planta se paraba, las máquinas paraban por baja presión. Entonces empezaban a fallar y entonces tenían que parar. El encargado del departamento de envasado dijo, necesitamos un compresor. Vino alguien, hizo un estudio y necesitaba un compresor de 150 caballos. Uno más de los que ya tenemos. Sí, uno más. Y que con eso suplían la necesidad. ¿Ya? Entonces, luego llegamos nosotros y le decimos, mira, antes que compres el compresor, hagamos un análisis, a ver qué es lo que está pasando. Ok, instalamos medidores de flujo, se empezó a medir y luego cuando vemos las gráficas nos dábamos cuenta que la línea que iba para la parte de producción, había en ciertas horas que había picos de consumo y se mantenía, y ese pico de consumo representaba el compresor de 150 caballos. Entonces le digo, vamos a la planta a estas horas a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasaba? La gente donde llegaba el tabaco y empezaban a trabajar, a la hora que salían ellos a comer, lo que agarraban, tenían tubería, mangueras que eran como de 1/4 de pulgada. Y entonces eran 20, 30 personas limpiándose. Iban a comprar 150 caballos de potencia para que las personas pudieran salir limpias de la planta. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Este departamento con el de envasado estaban como a 800 metros. No se enteraba de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al final dijo, mira, sí es importante que la gente se limpie para que no salga así a comer. Entonces pusieron un compresor de 5 caballos, hicieron una pequeña red, mangueras a 40 PSI y lo arrancaban como media hora. Y listo, el problema. O sea, entonces la instrumentación nos puede hacer no tener que comprar más equipos. Es correcto. Eso es algo bien padre y es lo que luego me gusta ver de las presentaciones de los Alfa y Omega, ¿no? Iván de pronto me ha compartido una, ¿no? Que es, pues evalúas el estado de la red y demás, y a veces es, pues no necesitas comprar más equipos, ¿no? O sea, cíclalos bien, o sea, que trabajen cuando es, como se debe. O sea, no forzosamente tiene que ver con comprar más equipos, ¿no? Y a veces la gente, o eso es algo muy común, ¿no? Lo hemos hablado después. No, pues es que ya compré otro compresor más, pero no me da, o sea, no puedo, ¿no? Cuando con una pequeña inversión, como decías tú, haces una medición y te ahorras tanto, ¿no? Imagínate cuánto cuesta un compresor de 150 caballos. Pues de historias creo que podríamos estar hablando cualquier cantidad, sí, ¿no? O sea, yo solamente tenía una de las dudas, pero bueno, ahorita la vamos a editar porque la verdad es que se me fue en la plática. No puedo recordar ahorita qué pregunta era al respecto. ¿Algo de lo que me dijiste? No, mientras platicábamos nos decía algo y me llegó la inquietud, pero no. Tú me habías dicho una que no abordamos, que es, se tiene que hacer calibración en la instrumentación, porque tú decías que ya venía calibrado, ¿no? Pero se tiene que volver a recalibrar. No sé si a eso te referías. ¿Por qué es importante hacer la calibración? ¿Qué comentario tienes de ello? De un sistema, de un equipo de medición, un sensor, un flujómetro, un equipo para medición de punto de rocío. Bueno, al final son equipos que después de cierto tiempo pueden tener algún desgaste, pueden tener algún problema por las condiciones en donde está, y eso puede hacer que el equipo se descalibre. ¿Qué es lo que yo busco cuando pongo instrumentación? Tener datos fiables. Yo necesito saber, por ejemplo, si tú tienes un termómetro y tu hijo tiene fiebre
y le pones un termómetro que está descalibrado y dice, mira, tiene 45 grados, ¿qué harías? Al hospital, ¿no? Claro, te alarmas y sales al hospital y cuando llegas y lo miden y dicen, mira, es que era 37.5. ¿Ya? Entonces, eso, cuando nosotros tenemos un equipo que está bien calibrado, un equipo que nos da datos fiables, pues entonces al final tomamos decisiones nosotros sabiendo que la información es fiable. Entonces, por eso es importante la calibración. Tenemos equipos, yo les presentaba en el training que hicimos, tenemos equipo que tiene como 15, 18 años de estar trabajando, todavía funcionando, bien calibrado, funcionando perfectamente bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede llegar a durar tanto tiempo? Bueno, porque en especial este equipo que ya le venimos dando seguimiento porque ya es una reliquia, ¿ya? El cliente año tras año lo envía a que se revise, a que se calibre y entonces al final tenemos equipo que nos está dando información fiable y que dura mucho tiempo. Justo es una pregunta que te quería hacer ahorita de, ok, hay gente que puede decir, no, pues es que ya compré un sensor y de aquí a cuánto voy a tener que volver a comprarlo. O nos comentabas de los equipos chinos que nunca funcionaron, ¿no? Sí. Los de Amazon. Entonces, ¿cuál es el tiempo? O bueno, ¿estos son los equipos que tú has visto que han durado más tiempo o tienen alguno? Mira, yo tengo equipo que tiene 10 años de estar funcionando sin problema. De hecho, me acaba de pasar en una planta. Vendí los equipos hace quizás como unos 8 años, era para medición de gas. Y durante ese 8 años han tenido 5 gerentes de mantenimiento. Entonces, uno que llegó nuevo ahorita me contactó y me dice, mira, fíjate que tenemos un problema en cuanto a la medición de tus equipos. ¿Quieres que puedes venir? Entonces fui a verlos. Digo, pero estos equipos nunca les han puesto, pero limpiado el polvo. Digo yo, o sea, no podemos saber al final bajo qué condiciones están. Luego están muy cerca del techo, donde hay mucho calor, entonces la electrónica se puede dañar. Entonces, por todas esas verificaciones en nuestro laboratorio, lo que se hace es no solo la calibración, sino que se revisa que todo el equipo esté bien y al final cuando te regresa el equipo calibrado, tú sabes al final que la electrónica, los elementos y todo eso se han revisado y ya está tu equipo funcionando. ¿Por qué sí CC Instruments? Digo, hace rato antes de la grabación nos decías que han recibido comentarios en los últimos 2 días. Es que yo soy fan de tu marca. Sí. ¿Por qué sí CC Instruments? Porque mira, somos especialistas, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay un médico especialista que es muy bueno, tú tienes, o un restaurante, por ejemplo, un restaurante que dice, mira, tiene tantas estrellas Michelin, y tú dices, mira, quiero ir a comer mañana. Y te dicen, no hay cupo, hasta dentro de 3 meses. ¿Ah? Cuando hay una especialidad en algo, eso te vuelve una razón por la cual tienen que elegir tu marca. En el caso de nosotros, nuestra especialidad es aire comprimido y gases. Entonces, otras marcas tienen equipos y tienen sus especialidades, ¿verdad? Pero cuando es el tema de aire comprimido, nosotros tenemos toda la instrumentación y todos los equipos que permiten que tú puedas hacer realmente lo que te estamos ofreciendo. Ok. ¿Algo más? ¿Regresó la duda? No, pues más que la duda, confirmar, ¿no? O sea, muchos miden, muchos tienen sensores, muchos tienen flujómetros, muchos tienen sensores de punto de rocío, pero especialistas no hay muchos. Hay muchos. Y tienes que acercarte a uno bueno para tomar buenas decisiones, porque no solamente basta con medirlo, sino hay que interpretar la información que te arroja el sistema, que te arroja el sensor. Y también, aparte de interpretarlo, saber, tener a alguien cerca que te pueda asesorar para decirte cuáles son las acciones que tienes que hacer, a lo que tienes que llegar para que ese problema se resuelva o para que el retorno de esa inversión llegue, y para que esa inversión que tú estás haciendo para la empresa en la que trabajas como ingeniero de instrumentación, como ingeniero de validación, como persona encargada de la parte de sustentabilidad, etcétera, pues se pueda regresar y reportar el beneficio de la inversión que tú provocaste. Y en ese sentido, pues siempre hay que acercarse al experto. No solamente basta con medir. Creo que las analogías que hizo de la parte médica están fabulosas, ¿no? O sea, puedes irte a hacer análisis de lo que tú quieras, pero alguien lo tiene que interpretar y decirte qué tienes que hacer, qué te tienes que tomar, qué tienes que dejar de hacer. Y en ese sentido, pues te tienes que acercar a un especialista. Y es lo mismo que pasa aquí en la industria, ¿no?
Lo que luego decimos de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. El Entonces, maestro aparece. seguramente hay mucha gente que con esto quiero pensar que ya despejó varias dudas o le surgen algunas más y que estén seguros que se puede hacer alguna visita en cuanto ustedes vengan hacia acá o cómo puede funcionar eso en el sentido de, ok, pues sí, ya quiero meter instrumentación y ya me di cuenta de algunas cosas, o sea, ¿qué sería lo más recomendable hacer? Mira, lo más recomendable es que se acerquen a ILSA. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos contacto, en el caso con ILSA, casi a diario y por muchas horas. Tienen ustedes acá un robot trabajando. A las 10, 11 de la noche nos está consultando cosas. Entonces, tenemos nosotros un contacto directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay una especialidad en el tema de aire comprimido, lo contactan directamente, ¿verdad? Y si hay una duda, pues ustedes nos contactan y la solventamos. Solo para terminar, hubo un cliente antes de pandemia, creo que lo comentábamos antes de pandemia, que nosotros estamos ofreciendo equipos para aire comprimido. Un cliente de aquí de México. Y al final ellos están casados con una marca. Y al final le compraron a ellos la instrumentación. Entonces, una vez que empezó a medir, le habla al vendedor que le vendió los equipos y le dice, mira, fíjate que ahora tengo esta medición, ¿ahora qué hago? Y el que se lo vendió le dijo, pues no sé. O sea, yo vendo equipos y los equipos están trabajando bien. Sí, y miren, sí, sí. Pues nada, lo que vas a hacer es decisión tuya. Entonces, ahora el cliente nos volvió a contactar y nos dijo, mira, es que lo que necesito aparte de esto es que nos digan con la medición qué podemos hacer. Pero es que ¿dónde está el problema? Eso te lo hemos dicho siempre. Nuestra especialidad es esa. ¿Ya? Entonces, con toda la información, nosotros le podemos decir cómo conseguir la ISO 50001, cómo pasar la ISO 8573. Entonces, esa es nuestra especialidad. Y bueno, y ustedes al final que ya tienen muchos años en el área de aire comprimido, que eso complementa perfectamente bien. Entonces, no hay que explicarle a sus técnicos nada de aire comprimido. Tienen mucha experiencia. Y ahora a eso abonamos la instrumentación. Entonces, al final está ahí la receta completa. La receta completa. La cerecita del pastel. La cereza del pastel, Eso es es correcto. Pues sí, y además de eso, el alcance de otros proyectos, ¿no? De otras líneas de vacío que... Vacío, nitrógeno. O dice Rivas por acá, ¿no? O sea, quien en realidad sepa hablarte de vacío debe de tener un buen rato andado de vuelo, ¿no? Sí. Correcto. Pues entonces no queda otra cosa más que despedirnos. Agradecemos, José, que nos hayas visitado por acá. Seguramente, así como decíamos, podemos pasarnos muchas más horas. O que lo que nos decías, yo tengo historias para contar. Para aburrir. Tenemos historias para contar. Y para sí. aburrir. Pues gracias por acompañarnos, José. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a seguir siempre trabajando ahí de la mano. Y cualquier duda que, bueno, toda la gente que está escuchando, que sepan al final que hay acá mucho personal, muchos ingenieros que tienen la capacidad de solventar los problemas. No hay que buscar en Google quién vende un medidor de esto, sino que realmente hay que buscar el experto. Excelente. O el problema que tengas, ¿no? Con el asesor. Tengo tal problema. Ya si ves que no te contesta, yo te vendo el equipo y tú sabes qué hacer con él. Sí. Es correcto. Va a ser tu tema, ¿no? Pues de nuevo, gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos de este episodio de Voces de la Industria. Ya saben que mi nombre es José Aguilar. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como ILSA México. Y pues, de nuevo, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.